Desde pequeña, siempre supe que mi vida sería un torbellino de responsabilidades y expectativas. Crecí entre los mármoles fríos de la mansión Rosewood, donde cada cuadro, cada mueble y cada detalle parecía susurrar la historia de una familia que valoraba más el apellido que a las personas que lo llevaban. Mi padre, siempre distante, y mi madre, hermosa pero severa, eran los pilares de un mundo en el que yo apenas encontraba un lugar. Sin embargo, jamás imaginé que aquel martes, que comenzó como cualquier otro, marcaría un antes y un después que cambiaría mi vida para siempre. La mañana empezó con el habitual caos que yo llamaba rutina. Intentaba preparar café mientras repasaba mentalmente mis pedidos en la cafetería, cada movimiento medido, cada error un riesgo que podría arruinar mi día y, sin darme cuenta, también mi paciencia. Cuando mi madre me llamó, su tono era claro, cortante, sin espacio para excusas. Vístete bien. Esta noche, 7 en punto. Ven a cenar. El resto del día pasó en una nebulosa de ansiedad, cada sonido, cada mensaje, cada roce parecía anunciar la tragedia que se avecinaba. Cuando llegué a la mansión, el aire estaba cargado de una tensión casi tangible. Mi padre me recibió con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la resignación, mientras que mi madre, impecable, parecía sostener una verdad terrible con cada centímetro de su postura perfecta. En el salón, entre los candelabros y los sofás de terciopelo, estaba él. Thaddeus Blackwell. Alto, elegante, con unos ojos que parecían capaces de ver todo lo que yo ocultaba incluso a mí misma. Su mirada era fría, evaluadora y al mismo tiempo extrañamente intrigante. Cuando me saludó, su voz profunda y medida me recorrió como un escalofrío. Señorita Rosewood, es un placer. El golpe vino después, con palabras que parecían destrozar mi mundo, un matrimonio. Un contrato. 2 años, un divorcio, y la salvación de la empresa familiar a cambio de mi libertad temporal. Durante segundos, reí nerviosamente, como si la risa pudiera disipar la gravedad de la situación. Pero cada detalle de su presencia, cada gesto calculado, me recordaba que esto no era un juego. Estaba atrapada en un acuerdo frío, un tratado de poder y dinero, y la responsabilidad de salvar la empresa me convertía en prisionera de mis propios principios. Salí corriendo, sin rumbo, y llamé a Sinella. Su risa franca, como siempre, me devolvió a la realidad con un golpe de ironía. Solo la gente rica hace estas cosas. Casas, autos, matrimonios, todo tratado como una inversión. Y allí estaba yo, atrapada entre el deber y el deseo, entre el miedo y la curiosidad. La gala que siguió fue un desfile de máscaras y apariencias. Thaddeus impecable en su smoking, yo intentando mantener la compostura mientras cada mirada nos evaluaba, nos medía como si fuéramos meros peones en un tablero de ajedrez. Bailamos. Lentamente. Y por un instante, entre la música y la luz tenue, olvidé que esto era un matrimonio por conveniencia. Su pulgar rozó mi mano y su voz me dijo lo que yo misma había negado: no estás en venta. Esa noche no dormí. Cada palabra, cada roce, cada silencio se quedó grabado en mi piel. Cada instante con él me enseñaba que la línea entre el deber y el deseo era más difusa de lo que jamás había imaginado. Los días posteriores fueron un caos de negocios, reuniones y tensiones. Él aparecía y desaparecía entre compromisos, y yo intentaba encontrar un espacio para mí misma en medio de la tormenta. Hasta que una tarde, confrontarlo se volvió inevitable. Sus palabras fueron un reflejo de mis propios temores: te tengo miedo. No de ti, de perder lo que no sabía que quería. Y yo, con la voz quebrada, le respondí: no necesito perfección. Solo tu presencia. A partir de ahí, todo cambió. La ceremonia se convirtió en un acto de descubrimiento, donde el contrato inicial comenzó a transformarse en algo más. Cada mirada, cada roce, cada gesto compartido revelaba capas ocultas, emociones que no habíamos permitido brotar antes. En la intimidad de nuestro penthouse, con la ciudad brillando abajo, entendí que este matrimonio no solo era un acuerdo, sino una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos, para aprender a amar a alguien que parecía imposible de alcanzar y... Sin embargo, estaba allí,
frente a mí, derritiendo lentamente su propia frialdad. Pero la vida real no tardó en recordarnos que el amor no exime de conflictos. La presión de la empresa, los chismes del círculo social y la sombra constante de Sebastián, un antiguo pretendiente mío que aún guardaba rencor, comenzaron a tensar los hilos que nos unían. Cada día se convirtió en una prueba de paciencia y de fuerza, donde las reconciliaciones eran tan intensas como las discusiones, y cada abrazo tenía que ganarse entre el caos del mundo exterior. Tatius y yo aprendimos que confiar no era solo entregarse, sino también enfrentar los miedos que ambos arrastrábamos. Una tarde, después de una confrontación particularmente dura, decidimos huir. Tomamos un vuelo sin aviso a la costa amalfitana, donde los acantilados, el mar y la brisa mediterránea se convirtieron en nuestro refugio. Allí, entre pueblos pintorescos, calles empedradas y cafés al borde del mar, comenzamos a reconstruirnos. Cada paseo era una conversación, cada cena, una confesión, cada noche, un descubrimiento. Y en esa distancia, comprendimos que nuestro matrimonio, que había empezado como un acuerdo, estaba evolucionando hacia algo real, profundo, imparable. Las semanas se convirtieron en meses. Conocimos los secretos del otro, sus miedos, sus pasiones, sus sueños secretos que jamás habían compartido con nadie. Tatius me enseñó sobre inversiones, estrategia y cómo la vida se mueve entre riesgos calculados. Yo le enseñé a ver más allá del dinero, a sentir más allá de la lógica. Cada aprendizaje era un puente hacia el amor verdadero. Pero los problemas nunca desaparecen. Sebastián apareció en nuestro camino, decidido a arruinar lo que construíamos. Con astucia y manipulación, intentó sembrar dudas y celos, y por primera vez, Tatius mostró un lado vulnerable que lo hacía humano, temeroso de perder lo que jamás había sentido pertenecerle. Y yo, entre lágrimas y rabia contenida, decidí no ceder al miedo, sino luchar por nuestro vínculo, demostrando que el amor no se trata solo de romanticismo, sino de fuerza, de compromiso y de enfrentar cualquier obstáculo juntos. Finalmente, después de semanas de tensión, estrategias y momentos de verdad, logramos cerrar ese capítulo de amenazas. Y en la quietud de nuestra victoria, nos miramos con una intensidad que no requería palabras. Lo que había empezado como un contrato frío, un acuerdo de conveniencia, se había transformado en una historia de amor inquebrantable, donde cada prueba nos acercaba más, donde cada miedo superado nos hacía invencibles. Porque, después de todo, las historias más poderosas no son aquellas que empiezan perfectas, sino las que atraviesan tormentas, que desafían expectativas, que exigen coraje, paciencia y, sobre todo, corazón. Y así, en la calma tras la tormenta, comprendí que este matrimonio, que había comenzado como un trato de negocios, se había convertido en la única aventura de mi vida que valía la pena vivir. El amanecer sobre la ciudad tenía un brillo diferente aquella mañana. Después de todo lo que habíamos atravesado, Tatius y yo nos despertamos en el mismo cuarto, con la luz filtrándose suavemente a través de las cortinas, iluminando un ambiente que ahora se sentía completamente nuestro. La tensión que había marcado los últimos meses había dado paso a algo más profundo, la certeza de que lo que habíamos construido juntos no era frágil, sino resistente, templado en fuego y desafío. Aún recordaba las noches en que la soledad me aplastaba, las miradas frías de mi madre, los murmullos de la alta sociedad y el constante acecho de Sebastián. Sin embargo, todo eso parecía distante ahora, casi como un mal sueño que nos había fortalecido en lugar de debilitarnos. Cada paso que dábamos fuera de nuestro refugio en la costa amalfitana nos enseñaba a enfrentar el mundo con la seguridad de quienes saben que, pase lo que pase, tienen un aliado incondicional. La primera señal de que nuestra vida estaba cambiando llegó con la llegada de un nuevo proyecto en la empresa familiar. Un desafío que exigía todo nuestro ingenio, estrategia y coraje. Lo que en otro tiempo habría sido un motivo de estrés extremo ahora se convirtió en una oportunidad para demostrar que nuestro vínculo no solo podía soportar los negocios, sino que podía elevarnos a niveles que jamás imaginamos. Tatius y yo nos sumergimos en los planes y decisiones con una sincronía casi perfecta, nuestras mentes parecían complementarse, anticipando movimientos y resolviendo problemas antes de que surgieran. La admiración mutua se transformaba en respeto, y el respeto, en amor profundo. Pero la calma nunca es eterna.
Sebastián, incapaz de aceptar nuestra unión, intentó de nuevo interferir, esta vez con un escándalo mediático que buscaba desprestigiarnos. Sin embargo, la vida nos había enseñado a anticipar ataques y a enfrentarlos con astucia. Cada rumor fue contrarrestado, cada intento de manipulación neutralizado. Y mientras él perdía poder, nosotros ganábamos confianza y seguridad. En ese proceso, Tatius me mostró otra faceta de sí mismo. No solo era un hombre calculador, frío y elegante, sino alguien capaz de una vulnerabilidad profunda, alguien que aprendía a amar con entrega absoluta. Nuestro amor comenzó a manifestarse de formas pequeñas pero significativas. Las caminatas por la ciudad, los cafés compartidos, los silencios cómodos en los que no era necesario decir nada, cada gesto cotidiano se volvió un recordatorio de que, pese a todo, habíamos elegido estar juntos no por conveniencia, sino por elección genuina. Recuerdo un día en que caminamos bajo la lluvia, sin paraguas, riendo y empapándonos hasta los huesos. Allí, entre charcos y risas, comprendí que la vida no se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con alguien que haga que incluso los momentos más simples se sientan eternos. Mientras nuestra relación florecía, también comenzamos a reconciliarnos con nuestro pasado. Con mi madre, cuya frialdad se había transformado en respeto, y mi padre, que por fin reconoció que yo no era solo un hombre en su legado, sino alguien capaz de tomar decisiones, de liderar y de amar. La familia, que antes parecía un muro infranqueable, se convirtió en un pilar de apoyo, aunque con algunas tensiones persistentes que nos recordaban que la perfección no existe. El día que finalmente decidimos legalizar nuestra unión sin condiciones fue un ritual de triunfo personal. No fue una ceremonia ostentosa, no necesitábamos a la sociedad ni a los murmullos para validar nuestro amor. Fue un compromiso auténtico, frente a nosotros mismos y a quienes realmente importaban, un reconocimiento de que habíamos superado el miedo, la manipulación y las expectativas de otros. Nos juramos apoyo incondicional, respeto absoluto y amor sin reservas, conscientes de que la vida seguiría trayendo desafíos, pero que ahora teníamos la fortaleza para enfrentarlos juntos. La siguiente fase de nuestra vida fue de consolidación. La empresa floreció bajo nuestra dirección conjunta y cada éxito nos unía más. Tatius, antes un hombre temeroso de emociones profundas, aprendió a mostrar afecto sin reservas, y yo, antes insegura de mi lugar en el mundo, descubrí que podía ser fuerte, inteligente y amada al mismo tiempo. Los viajes, las reuniones, incluso los problemas legales se convirtieron en escenarios donde nuestra unión se demostraba invencible. Y, en medio de todo, surgió un deseo de dejar un legado, algo que trascendiera nuestro propio nombre. Creamos becas, apoyamos iniciativas para jóvenes emprendedores, y con cada acción, sentíamos que nuestra unión no solo nos beneficiaba a nosotros, sino que tenía un impacto real en el mundo. Nos convertimos en un equipo no solo en lo personal, sino en lo profesional, y esa sincronía nos otorgó una felicidad que antes solo habíamos imaginado. Una noche, mientras contemplábamos la ciudad desde nuestro penthouse, Tatius tomó mi mano con firmeza y me dijo: no importa lo que la vida nos lance, sé que podemos con todo. Y yo, con la certeza de todo lo que habíamos vivido, le respondí: sí, juntos. En ese instante comprendí que nuestra historia, que había comenzado con un contrato frío y calculado, se había convertido en un relato de amor, resiliencia y superación. No era perfecta, ni lineal, pero era nuestra. Con el tiempo, la calma se asentó en nuestras vidas. Aprendimos a disfrutar de los pequeños momentos, desayunos tardíos, caminatas al amanecer, risas compartidas sin motivo aparente. Incluso los desafíos que surgían se convertían en oportunidades de crecimiento y reafirmación de nuestro amor. Tatius ya no era solo el hombre con el que había firmado un contrato, era mi compañero, mi amigo, mi confidente, mi todo. Finalmente, entendí que la verdadera fuerza de nuestra relación no estaba en la pasión inicial ni en la intensidad de los conflictos superados, sino en la constancia, la confianza y el compromiso mutuo. El matrimonio que comenzó como una obligación se había transformado en una alianza basada en amor genuino, respeto y admiración. Y en cada mirada, en cada gesto, en cada decisión compartida, sabíamos que habíamos encontrado algo que muchos buscan toda la vida y que pocos logran: un amor verdadero.
capaz de resistir cualquier tormenta y de brillar con intensidad incluso en la oscuridad. Y así, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces parpadeantes, Tatius y yo nos miramos, conscientes de que lo que habíamos construido era más que un contrato, más que un matrimonio, más que una historia. Era nuestro legado, nuestra verdad. Nuestro amor eterno.